Hebreos 5, 8, versos del 8 al 10. Hace varios años, todavía vivía yo con mis padres, cuando recuerdo que un grupo de damas muy bien vestidas, muy elegantes, con un paraguas en su mano cada una, se acercó a nuestra casa y de una manera muy amable y una charla corta, se acercaron a mí y me hicieron las siguientes preguntas. Me dijeron: ¿usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? Respondí: sí. ¿Usted cree que Jesús es el Hijo que más ha amado el Padre? Respondí igualmente que sí. A lo que ella dijo: si esto es así, ¿cómo respondería a lo que algunas religiones dicen en cuanto a que fue Dios quien castigó a su amado Hijo en una cruz? ¿No cree usted que un buen padre no le desearía nada malo a su hijo? Mi respuesta fue: bueno, sí, pero yo creo que el Señor, el Padre, castigó al Hijo porque Él llevó sobre sí nuestros pecados. Y mientras yo estaba diciendo estas cosas, una de ellas torció la cara y hizo no sé qué se habrá significado. Yo creo otro cristianito. Y precisamente, mis hermanos, hoy en esta mañana estudiaremos el verso 8 al 10, como hemos dicho, el cual dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Estos versos, mis hermanos, mis hermanas, nos son dados precisamente para responder a este tipo de inquietudes, para responder a este tipo de preguntas difíciles que naturalmente podrían levantarse a partir de los sufrimientos de Cristo, a partir de reconocer que Cristo fue expuesto a sufrimientos por el Padre. ¿Cómo puede ser posible? Nos preguntaríamos. ¿Cómo puede ser posible que Jesús, siendo el Hijo amado, en quien el Padre tiene toda complacencia, fue entregado a tales agonías? Nuestro verso comienza diciendo: aunque era hijo. Esta conjunción, mis hermanos, aunque, en nuestro pasaje es usado como una nota para señalar algo inesperado, para llamar la atención a una conducta contraria a lo que naturalmente se espera de entre las partes. Por ejemplo, es natural y se espera que una buena madre ame y proteja a sus hijos, aunque esté dispuesta a dar su vida por sus hijos. Esto es natural y se espera. Lo más antinatural sería que sea ella misma quien desprecia a sus propios hijos, o lo que sería peor, que ella misma les quite la vida a sus propios hijos. Aunque era madre, hizo tal cosa, aunque era su propia madre. En Jeremías 31, del verso 31 al 32, se señala con esta misma palabra, aunque, una conducta inesperada de parte del pueblo a la luz de la bondad de Dios. Leo: he aquí, dice Jehová, vienen días en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Lo que se señala en este pasaje, mis hermanos, es la conducta inesperada o la conducta antinatural del pueblo de Dios. ¿Cómo no desear permanecer bajo un pacto con Dios cuando Él ha prometido ser como un buen esposo que habrá de cuidar, proteger y proveer todo lo que necesitan? Ellos no quisieron, aunque Dios se propuso ser como un esposo. Así, mis hermanos, de la misma manera, nuestro pasaje reconoce que la humanidad entera respondería con tal asombro, aún con espanto contra Dios, al percibir lo que aquí está pasando. El Padre entregando al Hijo a una muerte horrible. El Hijo suplicando y clamando con ruegos y lágrimas: Señor, líbrame. Si este tipo de preguntas, si este tipo de emociones, mis hermanos, no se han despertado en ti, si no te lo habías preguntado, déjeme decirle que no está entendiendo el mensaje del Evangelio.
Déjeme decirle que no está poniendo atención. No está escuchando atentamente. Por supuesto que algo terrible está pasando aquí. Algo está terriblemente mal aquí. Dijimos en nuestro mensaje anterior que Jesús es el Hijo de Dios. Está delante de su Padre rogando y suplicando con gran clamor y lágrimas ser librado de sus manos, ser librado de una terrible sentencia. La más grande de las miserias que jamás ha recaído sobre los hombres está a punto de recaer sobre Cristo, y el Padre parece que no le escucha. Y nadie ha dicho nada. Dígame usted, mis hermanos, mi hermana, ¿quién de nosotros guardaría silencio? ¿Quién de nosotros se quedaría de brazos cruzados si alguno de sus hijos está en peligro? Si alguno de sus nietos está en peligro. Hermanos, yo también soy padre. Tengo 3 hijas. Algunas veces ellas, en sus chantajes de niñas, ponen sus manitas así y me dicen: papi, por favor, cómpranos una nieve. No hay nada de peligro en eso. Pero no puedo ser indiferente ante sus expresiones. Otras veces me llenan de besos y me suplican que les compre un Kinder sorpresa. No puedo ser indiferente ante sus ruegos y sus chantajes de niñas. ¿Cuánto más, mis hermanos, si ellos estuvieran en peligro? ¿Cómo podría yo quedarme callado, de brazos cruzados, si sé que mis hijos están en peligro? Pero aquí a quien tenemos, mis hermanos, de quien nos habla las Escrituras, es el Hijo. Jesús es más excelente que 1000 hijos. Jesús es más hermoso que 1000 hijas. Nuestro texto, al decir, aunque era hijo, comunica la exclusividad del Hijo. La exclusividad, y dice: no hay otro en la tierra como este Hijo. Ni 1000 hijos, ni 1000 hijas se comparan con el Hijo. ¿De quién otro, mis hermanos, se ha dicho: Él es más digno y excelente? ¿De quién otro se ha dicho: eres el más hermoso de los hijos de los hombres? ¿De quién otro ha dicho el Padre: este es mi Hijo amado? ¿De quién otro ha sido profetizado cientos de años atrás y decirse de aquel en quien Jehová tendrá contentamiento? A todas estas preguntas respondemos: solamente hay uno. Solamente es el Hijo, no hay otro, solo Cristo. Así que si existe una persona, mis hermanos, contra quien podríamos levantar la más grande acusación, es contra el Padre, es contra Dios. Él fue quien públicamente dijo: este es mi Hijo amado. Si habría alguien a quien cuestionar, sería el Padre, pues en otra ocasión, igualmente frente a muchos, públicamente dijo: este es mi Hijo en quien tengo toda mi complacencia. Pero sabemos por las Escrituras que no es todo lo que se dice acerca del Padre. Naturalmente responderíamos así, porque ahora sabemos que fue también el Padre quien lo entregó a vituperios. De que también se dice: mas quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Si razonamos, mis hermanos, por un momento el cuadro que nos pintan las Escrituras, diríamos: esto es antinatural. Algo no está bien. Este razonamiento está detrás de estas palabras. Aunque era hijo. Y nos está comunicando esta verdad. Esto es lo que podrían pensar. Aunque era el Hijo, fue tratado de tal manera, fue expuesto a sufrimientos. Ahora, mis hermanos, a pesar de que seamos abrumados con tal asombro, podría sorprendernos aún más el hecho que la Escritura, al decir aunque era hijo, hasta allí se detiene. De ninguna manera, si usted observa el texto, se procura un intento por justificar a Dios. No se percibe ninguna intención para dar explicaciones del por qué Dios escogió los sufrimientos, sino otra forma. No se añaden más palabras a manera de rendición de cuentas a los hombres. No se ve por ningún lado. Algunos, en el intento de justificar las obras de Dios, han hecho afirmaciones aberrantes con respecto al Padre. Cosa que ni las mismas Escrituras dicen. Cosa que ni las mismas Escrituras hacen. Otros han pervertido terriblemente la imagen de Dios, reduciéndolo a un mero hombre sentimental, diciendo que la cruz no era plan de Dios, sino que Él simplemente aprovechó lo que los malvados hombres le hicieron y aprovechó la oportunidad para usarlo como perdón de pecados. Esta referencia es jw.org, ahí la pueden encontrar.
Sin embargo, mis hermanos, que después de esto no se dé ninguna explicación, ni se articulen más palabras en torno al porqué de sus padecimientos, no significa que no hay una gran lección detrás de esto. No significa que no hay nada que podamos aprender detrás de este silencio. Al contrario, al no dar explicaciones, al no justificar ni dar cuenta de sus obras, concluimos que lo que tenemos delante de nosotros, mis hermanos, es una declaración suprema y gloriosa de la soberanía de Dios, al ordenar y elegir que sea por medio de los sufrimientos de Cristo que se lleve a cabo su obra. Esto es lo que tenemos, una declaración suprema de la soberanía de Dios. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: hey, ¿qué haces? En la ejecución de su voluntad soberana de Dios, vemos que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ni la excelencia, ni la dignidad encontrada en Jesús le granjeó algún privilegio, algún trato especial de parte de Dios. Él simplemente padeció. Jesús, en pleno reconocimiento de la soberanía de Dios y quién era Él ahora, un hombre, se dispuso a tomar en completa sumisión lo que le fue dado por el Padre, aunque era el Hijo. Él reconoció su posición: soy un hombre y tú eres Dios. Entonces, ante nuestros sufrimientos, asimismo nosotros, en lugar de levantar acusaciones en contra de Dios preguntando ¿por qué?, en lugar de altercar o argumentar contra Dios ¿por qué?, todos deberíamos hacer tal y como el Hijo hizo: cerrar nuestras bocas y caer sobre nuestras rodillas, reconociendo que solo Dios es el Señor supremo, soberano sobre todas sus criaturas. Él es Dios y nosotros hombres. Y esto, mis hermanos, es tanto para el hombre más eminente como para el más pequeño. Todos son simplemente siervos delante de Él, siervos que ejecutan los planes que redundan siempre en su gloria. Jesús es el más excelente, no quedó inmune. He golpeado quizás el orgullo de alguno al reconocer que Dios hará tal cual que Él quiere y que todas las cosas como Él las ordena redundan siempre en su gloria. El apóstol Pablo nos respondería a esto: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Oh hombre, ¿quién eres tú? Jesús padeció, aunque era el Hijo. Y de tales sufrimientos, mis hermanos, la gloria de Dios fue desplegada. No ha habido nada, jamás en la tierra ha habido algo que haya hecho más por la gloria de Dios que la muerte, que los sufrimientos de Cristo. El mayor despliegue de gloria jamás percibido en la creación ha sido a través del Hijo. Observemos detenidamente a Cristo, mis hermanos, y tendremos respuestas a todas nuestras interrogantes. Hay muchas dudas en todas las cosas que nos acontecen, pero observemos detenidamente a Cristo. Él tiene respuesta a nuestros sufrimientos. Son para su gloria. Son para que la gloria de Dios se despliegue sobre sus criaturas. Si así le plació a Dios glorificar su nombre, ¿quién de nosotros podrá preguntarle: hey, ¿qué haces? Mis hermanos, esto es una verdad difícil de digerir. Es difícil de tragar. Ahora, sé que al escuchar esto, por supuesto que alguno, sin la intención de ser arrogante, sin malicia alguno, preguntaría: yo estoy de acuerdo que todas las cosas sean para la gloria de Dios y lo acepto. Estoy contento con eso, pero ¿qué de nosotros? Nuevamente, mis hermanos, observemos detenidamente a Cristo, pero ahora contemplémosle después de sus sufrimientos. Contemplémosle hasta el final. La respuesta está nuevamente en Él.
Pues tal y como los sufrimientos de Cristo redundaron en la más grande gloria para Dios, asimismo, estos sufrimientos para Cristo redundaron en su más grande exaltación. Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esto nos enseña, mis hermanos, que cuando Dios procura su propia gloria, no lo hace a expensas de sus criaturas. Cuando Dios busca su propia gloria, no se olvida del bien de sus criaturas, sino que ha ordenado que también en la elevación y reconocimiento de su gloria, también el bien de sus criaturas venga junto con ello. El predicador puritano Hap Binning escribió una vez: Dios, en la majestuosa búsqueda de su propia gloria, no pisotea el bien de sus criaturas, sino que en la comunicación de su plenitud, el bien va junto con ello. Así que glorificarse a sí mismo es lo mejor para sus criaturas. Nuestro bendito Señor hace más por nuestro beneficio cuando Él hace todo para su propia gloria. Oh bendita búsqueda divina, que nos da vida y bienestar, que no saca provecho de ello, sino al contrario, beneficia. Él toma el más grande honor y nosotros el más grande beneficio. Jonathan Edwards escribió algo semejante: al buscar Dios su gloria, Él busca el bien de sus criaturas, porque la emanación de su gloria implica la felicidad de sus hijos. Y al comunicar su plenitud con ellas, lo hace con Él mismo, ya que el bien de sus criaturas, que es lo que busca, está en unión y comunicación con Él mismo. Dios es su bien. La excelencia y felicidad de ellos no son más que la emanación y expresión de la gloria de Dios. Al buscar Dios la gloria y felicidad de sus criaturas, se busca a sí mismo. Y al buscarse a sí mismo, es decir, siendo difundido, busca la gloria y felicidad de los hombres. Verso 8. Aunque era hijo, padeció. Si hemos sido expuestos, mis hermanos, al consejo de las Escrituras, especialmente en cuanto a la justicia de Dios, cuando usted lee y medita, y aunque era el hijo, padeció, reconoceremos inmediatamente, mis hermanos, que acabamos de leer una incongruencia. El hijo padeció, el hijo sufrió. Como hemos venido diciendo, mis hermanos, si aunque era el hijo, Hebreos 1 y 2 comienza y explica la superioridad de Cristo de una manera incomparable. Expone las cualidades, propiedades, virtudes de Jesús y lo exalta como ningún otro. Este es el que nos dice era hijo. Y en esta simple declaración, mis hermanos, como hemos venido diciendo, se encierra que el Hijo es la segunda persona de la Trinidad. Él es verdadero y eterno. Es verdadero Dios, resplandor e imagen de la gloria del Padre, quien hizo el mundo, quien sostiene y gobierna todas las cosas que creó, que llamó a la existencia con su voz todo lo que existe, y de quien se dice también, habrá de mudar y destruir y hacerlo todo de nuevo. Aunque era hijo, padeció. ¿Cómo es entonces que el que posee tal dignidad, tal majestad, de acuerdo a las Escrituras, nos dice que padeció? Pero también las Escrituras nos dice que esto es imposible. Solo aquel que es santo, justo, inocente, recto, es imposible que un solo acto de penalidad, de sufrimiento caiga sobre él. La Escritura dice por todas partes, como por ejemplo el Salmo 37, 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Job 4:7, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Proverbios 17:26, ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. Entonces, ¿por qué la Escritura nos dice, aunque era hijo, padeció? Acabamos de leer que esto es una cosa imposible.
¿Por qué en otro lugar se dice que el Hijo justo, Hijo de Dios, fue abandonado? Cuando la Escritura dice no hay justo desamparado. ¿Por qué siendo recto fue herido? ¿Por qué siendo inocente fue destruido? ¿Por qué siendo justo también fue condenado? Hay una sola respuesta posible, mis hermanos. Solo una respuesta absuelve al gobierno providencial de Dios. Al no librar a Cristo de padecimientos, Jesús llevó nuestros pecados. Fue esta la causa. Al ser así, entonces Dios no está obligado, mis hermanos, a mostrar ninguna clase de favor. Al hallar pecado, no está obligado a mostrar ninguna clase de bendición. Donde hay pecado, Dios no tiene obligación. Dios no hay promesa que cumplir. Siendo así, mis hermanos, con toda seguridad podemos decir, Dios es justo. Con toda seguridad podemos decir, Dios nunca ha herido, Dios nunca ha destruido al inocente, Dios nunca desamparará al justo, ni ningún recto tendrá necesidad de pedir pan. De la misma manera, en base a su justicia, podemos decir, ningún pecador entrará al cielo. Ningún hombre o mujer impura entrará al cielo. Es imposible. Hablando propiamente, mis hermanos, en Jesús era imposible que recayera algún padecimiento, algún sufrimiento. Dios no sería injusto castigando al inocente, pero cuando el peso de nuestras iniquidades fue puesto sobre él, el trato de Dios para con el Hijo cambió totalmente. Dios ya no tiene obligaciones con él. No tiene obligación de favorecerle, de bendecirle. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Debemos tener en mente, mis hermanos, que el capítulo 5 que hemos estado estudiando, estamos hablando acerca del sacerdocio de Cristo. Así que para que Jesús fuese un sacerdote competente, también tenía que ser probada su fidelidad. En él no había pecado. En él era imposible que sufriera. Pero él habría de ser un sacerdote competente, semejante a los hombres. Por lo tanto, tenía que ser experimentado en quebrantos. ¿Cómo podría ser si no podría caer ninguna penalidad? Si Dios le hubiese castigado al Hijo, entonces Dios vendría siendo el más injusto. Tal cosa no podría hacer Dios. Por esta razón se nos dice de Jesús, aprendió obediencia. Al decir nuestro pasaje, aprendió obediencia, no está diciendo que Jesús era un hijo desobediente y que ahora va a aprender a ser un hijo obediente. Lo que está diciendo es que su obediencia no había sido probada en sufrimiento. Su fidelidad no había sido probada en dolores. ¿Por qué no había sido probada en sufrimientos o en dolores? Porque en su estado glorioso de pureza, en su estado glorioso de santidad, era imposible que recayera algún juicio sobre él. Repito, Dios no sería injusto para hacer tal cosa. Si un solo sufrimiento en su estado glorioso de pureza hubiera caído sobre Jesús, repito, el Dios de los cielos sería el juez más injusto y aquel que no podríamos confiar. Pero al Cristo llevar el pecado de todos nosotros, Dios permanece justo y absuelto de culpabilidad al darle el trato que el Hijo recibió. El sufrimiento sobre Cristo fue una nueva lección que solo podría ser llevada al tomar sobre sí nuestros pecados. Cristo en su estado glorioso podría tener una noción general de la adversidad de los humanos, pero no una experiencia sensitiva del peso de sus dolores y sufrimientos. ¿Por qué? Porque en él no había pecado. Solo al llevar sobre sí los pecados, sería reo de penalidades, sería reo de sufrimientos. Así aprendería de una manera experimental lo que es obedecer a Dios a pesar de los sufrimientos. O como dice ese dicho popular, amar a Dios en tierra ajena. Esto es lo que estamos diciendo. Jesucristo podría haber dicho, yo soy el Hijo fiel, obediente al Padre. No, así hasta yo. Así que él habría de aprender obediencia. Nosotros, mis hermanos, como hombres aprendemos de dos formas. Una es prestar atención al conocimiento teórico, ese conocimiento que no teníamos y ahora lo tenemos.
Pero existe una forma mucho más excelente, mis hermanos. Y esto es cuando aprendemos de manera experimental. O sea, en base a la experiencia. Cuando aprendemos de esta base, de esta forma, nosotros tenemos un mejor conocimiento. Y precisamente, mis hermanos, Jesús así aprendió obediencia. Si en algún momento nosotros creímos, Jesús está en ventaja al ser un hijo obediente, está en ventaja sobre nosotros al presentar obediencia al Padre, estamos muy equivocados, mis hermanos. Hemos dicho incansablemente, Él tomó un cuerpo de pecado como el nuestro, con todas sus debilidades, sujeto a toda tentación, a todo dolor, a todo sufrimiento, para que de una manera experimental y en sufrimientos presentara obediencia. Él no tenía mayor ventaja que nosotros, no lo era. Entonces sería Dios un mentiroso, no lo era. Y en medio, mis hermanos, en medio de sus sufrimientos y agonías, Él fue obediente hasta la muerte. Este tipo de obediencia cayó cualquier intento por cuestionar la integridad de Cristo. Cerró la boca de aquellos que dijeron, busca su propia gloria. Cuando aprendió obediencia, si Cristo hubiese sido exhibido como el Hijo obediente, como aquel que confía plenamente en Dios dentro del estado de gloria, nadie le hubiera creído. O cualquiera hubiese dicho, eso es lo más fácil de hacer. Cuando todo está bien, cuando todo está en orden, cuando está protegido, cuando Él es el soberano, cuando tiene cientos de ángeles que lo protegen, es fácil. Sin embargo, mis hermanos, Jesús demostró su confianza y obediencia a Dios a pesar de los sufrimientos. Esto le cerró la boca a todos los que le injuriaban. Así, de esta manera, Dios cerró la boca al diablo. Recuerda cuando Satanás cuestionó a su siervo Job. Job fue una figura de Cristo en el pasado, quien, a pesar de haber sido entregado en manos de Satanás, su obediencia y confianza en Dios permaneció firme e intacta. Este relato se encuentra en Job 1, del 6 al 12. Dios le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? A esto Satanás dijo, ¿acaso teme en balde? ¿No has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y al final conocemos la historia y sabemos lo que sufrió, sabemos todo lo que padeció. Al final dice en el verso 21, y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué fue lo que demostró Job? Para empezar, cayó la boca de Satanás. Dios fue glorificado. Job demostró que no servía a Dios para su propio beneficio. Demostró que Dios es más grande que sus propios deleites y riquezas, más digno que su propia paz, más excelente que sus propias libertades y privilegios. Por esto Dios le exaltó y le devolvió a 100 por 1 todo lo que tenía. Satanás se quedó callado. Dios se llevó la gloria. Así Dios, mis hermanos, por medio de la obediencia aprobada de Cristo, glorificó magníficamente su propio nombre y exhibió públicamente la irrefutable integridad, fidelidad y obediencia de su Hijo. ¿Cómo lo supimos? Cuando le exaltó sobre todo nombre, sea en los cielos y sea en la tierra. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Quién podrá cuestionar ahora la fidelidad, la confianza del Hijo? Si cuando fue experimentado en quebrantos permaneció fiel. Hay mayor gloria. Jesús trajo mayor gloria al haberse sometido en los sufrimientos y haber permanecido fiel. ¿Alguno de ustedes quiere decir ahora, Señor, glorifícate con mi vida? ¿Sabe lo que está diciendo? Que hay una forma más excelente de gloria. Oh Señor, que de mi vida te glorifique como nunca antes.
hay una forma más excelente, y esa no es estando en paz, no es estando en consuelos y alegrías y cuando todo va bien. Dios conoce una forma más excelente para que su nombre sea glorificado: los padecimientos, el sufrimiento. Si estás en sufrimientos, mis hermanos, concéntrate en eso, observa a Cristo y aprende cómo caminó a través de ellos. Serás recompensado, también tú serás exaltado como el Señor. Verso 9: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. De la misma manera, mis hermanos, cuando la Escritura nos dice aprendió obediencia, no significa que el hijo antes era desobediente y que ahora habría de ser hijo obediente. Cuando nos dice habiendo sido perfeccionado, tampoco significa que antes él no era perfecto, pero que ahora sería perfecto. Esto se dice nuevamente en referencia a sus sufrimientos. Ese es el contexto que hemos venido desenvolviendo. Al haber experimentado todos los sufrimientos impuestos por el Padre para la redención de los hombres, entonces, dicho de otra forma, perfeccionado, entonces estuvo completo. Algo perfecto, no le falta nada, no necesita añadiduras, mejorías, quitarle o ponerle, es perfecto. Cuando sale la mujer con su esposo, ¿cómo me veo? El esposo siempre dice, te ves perfecta. Eso significa no te falta nada, no hay nada que quitarle ni que ponerle. Eres perfecta, estás completa, me llenas el ojo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Jesús fue perfecto, no hay nada que ponerle, no hay nada que ajustar, todo está completo. Algunos se han preguntado, ¿por qué Dios, o no sé si usted se lo ha preguntado, por qué Dios no simplemente envió a Jesús el día viernes a morir a la cruz y que el domingo por la mañana resucitara? ¿Por qué tanto tiempo para sufrimientos y dolores y acusaciones y intentos de muerte, de asesinatos y todo en lo que estuvo expuesto? ¿Por qué no simplemente el viernes? Porque Él tenía que ser perfeccionado. Él tenía que ser un salvador completo. O sea, no era solamente necesario que naciera de una virgen. No solamente era necesario que hiciera muchos milagros. No solamente era necesario que viviera una vida de obediencia, que predicara, que también fuera tentado por Satanás, que fuese también, era necesario, perfeccionado especialmente por sus sufrimientos, mis hermanos. Y sobre la cruz padeció el último padecimiento. El último dolor fue allí sobre la cruz. Cuando esto sucedió, sabemos que sucedió cuando Jesús gritó, consumado es. Ahora, mis hermanos, una verdad gloriosa que no sé por qué no estoy llorando como cuando lloré, cuando se me vino esto a la mente. Cuando el Señor gritó, consumado es, no solamente dijo, la justicia de Dios es completa, también dijo, hay un Salvador completo. Ahora los hombres tienen un Salvador que ha sido perfeccionado y que es total, ahora lo tienen. Cuando eso gritó en la cruz, mis hermanos, se estaba gritando, la salvación está lista para ser disfrutada. Allí sobre la cruz fue perfeccionado. Nos dice la Biblia, el autor de la eterna salvación. ¿Qué es lo que significa autor? Minutos antes, mis hermanos, no había un autor. La noche anterior aún no había sido perfeccionado, aún le faltaba poquito. El autor de eterna salvación, cuando la Escritura dice, vino a ser autor de eterna salvación, está diciendo, Él es el creador de la salvación. Él produjo y trajo de la nada a la existencia lo que no existía. ¿Qué no existía para nosotros? ¿Qué no existía minutos antes de la cruz? Salvación. No había salvación. Cuando Jesús trajo a la creación, cuando trajo a la existencia la creación, dice teológicamente, lo trajo de ex nihilo, que significa de la nada. No existía nada, no había nada, no era palpable, pero lo trajo de la nada a la existencia. Ahora Jesús es el creador de la salvación. Nuevamente lo hizo otra vez. Trajo de la nada lo que no existía, haciéndose autor de eterna salvación. No existía redención para los pecadores, Él la creó.
La redención, mis hermanos, de los hombres es una obra mayor que cualquier milagro. En la redención y salvación de los hombres ha habido un mayor despliegue de poder y potencia que lo que hubo en la formación del universo y sus mundos, sus soles y criaturas. En la salvación ha habido mayor despliegue de potencia, porque en la salvación, mis hermanos, no bastaba con que Dios dijera, sean salvos, y fue la salvación. Se demandaba que el Hijo fuese perfeccionado, que naciera de una virgen, que viviera una vida intachable, que fuera tentado por Satanás, que padeciera en la cruz y en la cruz padeciera el último de sus sufrimientos. Consumado es. Hay un Salvador completo. El Salmo 8 llama a los cielos la obra de sus dedos, pero el Salmo 98 llama a la salvación la obra de tu brazo, para comunicar la grandeza y diferencia de esta obra. Vino a ser autor de eterna salvación. Esto no se caduca. La creación misma, mis hermanos, tiene fecha de caducidad. Todo lo que se produce bajo el cielo tiene fecha de caducidad. Se arruina, se echa a perder, se convierte en merma, lo que usted quiera. Pero esto nos dice la salvación es eterna. No tiene fecha de caducidad. No necesita aseguranza, no necesita alguna garantía, como todas las cosas que tenemos. Sin embargo, mis hermanos, muchos de nosotros nos distraemos por las cosas que expiran, por las cosas que perecen. Nos descuidamos de aquello que permanece y nos ocupamos en estas. Esta salvación, mis hermanos, es en la que debemos enfocarnos. Es en todo lo que debe de girar nuestra forma de hacer familia, de esposos, de hijos, de padres. Nuestra vida de iglesia, todo debe contribuir hacia ese objetivo final. Es una salvación tan grande, no es una cosa pequeña. Solo podría haber sido hecha por Dios. Todo nuestro ser debe empujar a este propósito, mis hermanos, hasta poseerla. Esta salvación debe ser procurada antes que el honor, antes que el descanso, antes que la promoción, la autorrealización, el beneficio personal, antes que los placeres o cualquier otra cosa buena que este mundo pueda ofrecer. La salvación debe de ser buscada primero. Nuestros tratos con nuestros hijos es algo que a mí me preocupa como padre. Todo cuanto yo hago debe empujar a un solo propósito: a que mis hijos sean salvos, a que mis hijas conozcan al Señor. Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, mis hermanos? Así que, aunque la salvación eterna, mis hermanos, es una realidad gloriosa y es verdadera, muchos se privarán de ella. Muchos la perderán. ¿Por qué? Procuraron otras cosas, procuraron las cosas que expiraban, procuraban los materiales, los plásticos y metales de este mundo. Esto queda implicado en nuestro texto. Vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Esto nos está diciendo, la salvación no es para todos. Es para un grupo exclusivo. ¿Quiénes son estos? Los que le obedecen. Esta es la cualidad, mis hermanos, de las personas que poseen la salvación. Esta es la marca infalible de aquellos que pueden estar seguros de que van al cielo. La capacidad para obedecer es una clara evidencia, es una evidencia visible entre los que no entrarán y entre los que entrarán al santo reposo de Dios. Si tú eres uno de ellos, si tú no tienes problema para obedecer la palabra de Dios, las exhortaciones, las amonestaciones que los ministros de Dios te entregan, puedes estar tranquilo, puedes afianzarte cada vez más que tú verás al Señor, que tú participarás de una salvación tan grande. Y es por esta misma obediencia, mis hermanos, que se descubre la ignorancia y la torpeza de aquellos que descansan sobre una seguridad falsa, que dicen yo voy al cielo, pero no tienen obediencia, se engañan a sí mismos. Cristo nos dijo que sus ovejas responden a su voz.
Mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Ahora no estamos diciendo que la salvación es la causa que la obediencia es la causa de la salvación. Estamos reconociendo que la obediencia es un fruto visible de la salvación. Yo no puedo ver la marca de ser elegido sobre sus frentes, pero podemos ver su obediencia. Y entonces podríamos como iglesia decir: acéptenlo como miembro. Sí, que sea bautizado, porque por su testimonio podemos darnos cuenta que es un hijo de Dios. Haz de esta cualidad, mis hermanos, una regla, la marca por excelencia, esta marca que pueda confirmar que verdaderamente perteneces al grupo, al cuerpo de Cristo. Y el verso 10 dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto último es dicho como una conclusión final a la grandeza de todo lo que hemos venido diciendo de Cristo. Ahora tenemos a un ser, a un Dios Jesús probado en sufrimientos, a un Salvador perfeccionado, completo para los hombres. Y esto es lo que concluye: tenemos un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Les estoy diciendo que este es más excelente y más grande, más elevado, como el orden que hemos expuesto antes, más excelente, más superior. En conclusión, mis hermanos, Jesús, en pleno reconocimiento de la soberanía de Dios, se dispuso a tomar en completa sumisión lo que le fue dado por el Padre, aunque era hijo. El ser más excelente y digno estuvo dispuesto a tomar nuestros pecados sobre sí para poder padecer y poder privarse de todo privilegio y felicidad y gozo que por naturaleza le pertenece. Y así, de esta manera, comprobó en un estado de miseria la veracidad de su amor y fidelidad por el Padre. En este sentido, aprendió la obediencia. Así Jesús, al tomar nuestros pecados, fue experimentado en quebrantos. Y al haber sido perfeccionado con tentaciones, con pruebas, obediencia y especialmente sufrimientos, vino a ser un Salvador completo, el autor de eterna salvación. Así Jesús, por medio de su obediencia y perfección, trajo a la existencia de este mundo lo que no existía para los pecadores: una salvación tan grande, una salvación eterna para todos los que creen. ¿Qué hacemos con esto, mis hermanos? ¿Qué hacemos con lo que hemos aprendido? ¿Cómo esto tiene implicaciones a nuestra vida? Quiero darles solamente algunas para que usted medite en estas verdades a la luz de lo que hemos expuesto. Meditemos seriamente en los sufrimientos de Cristo y reconozcamos que ni la excelencia de conducta ni la dignidad del hombre hace alguna diferencia delante del soberano Dios para exentar a alguno de sufrimiento. Saber que Jesús sufrió, aunque era hijo, traerá tranquilidad a nuestras conciencias al saber que si así Dios ha lidiado con el amado, de ninguna manera podríamos nosotros esperar inmunidad de sufrimientos. Todos aquellos que aman al Señor y que procuran hacer su voluntad tal y como Cristo, no se sorprendan cuando los sufrimientos vengan. Meditemos seriamente en la obediencia probada del Salvador y reconozcamos que existe una forma mucho más excelente de obediencia a Dios, y esta es cuando en medio de dolores y sufrimientos se permanece en total mansedumbre, sumisión y confianza, tal y como cuando todo iba bien. Procuremos ser obedientes, especialmente en medio de los padecimientos y sufrimientos, pues este tipo de obediencia trae una gloria mayor a Dios, vindica nuestra profesión y calla las acusaciones del adversario. Aprendamos de su obediencia probada y hallaremos que sobre este tipo de obediencia descansa la gran diferencia entre los creyentes e incrédulos, entre los que son hijos de Dios y los que no lo son. Mis hermanos, este ha sido el mensaje de esta mañana y hemos
También se nos ha dicho que Dios ha creado, Jesús ha traído a la existencia una salvación tan grande, una salvación eterna. ¿Cómo puedes estar seguro de contarte entre estos? ¿Cómo puedes estar seguro si no tienes marcas de obediencia? Si estás esperando que ya se termine el sermón, si te traen tus padres a fuerzas, si quieres cumplirle el gusto a alguien, medita en lo que hemos dicho. Conoce que no hay otro Salvador, que no hay posibilidad de refugiarse, de encontrar otra forma, solamente Cristo. Él lo ha hecho. Son tus pecados los que han sido puestos sobre Él. Si tú puedes decir, sí, son mis pecados, vamos adelante y confiesa al Señor, pídele perdón. Y Él es bueno para perdonar. Él está dispuesto, porque aún en perdonar a los criminales, Él se glorifica a sí mismo. Le dice a los ángeles, ven, la dignidad de mi Hijo, la dignidad de su obra alcanza para miles y miles de pecados. Puede limpiarte en esta mañana. Haz esto antes de ir a dormir esta noche. Habla con el Señor. Confiesa tus pecados. Reconoce que no hay otro como Él. Y Él te salvará. Él puede. Él es un Salvador completo. No le falta nada. Oremos.